a todos, a todas, a todes. Soy Luis Caballero, me toca hacer esta bienvenida y saludo institucional de apertura. Esta es una actividad que estamos organizando en conjunto con Luis Mose, coordinador del proyecto de investigación en comercialización y consumo de productos de la agricultura familiar, y con Manuel Manzoni y el equipo que coordina la plataforma de acceso a mercados y financiamiento, junto con la Gerencia de Articulación Institucional de la Dirección Nacional de Extensión de INTA, que está a mi cargo. Esta es un primer encuentro de una serie que hemos planteado, que hemos pensado y que vamos a proponer, de encuentros periódicos a lo largo de todo el año, una vez por mes, o bueno, después Manu y Luis van a contar más detalles al respecto, que van a abordar distintos aspectos, distintas subtemas o problemáticas particulares de lo que hace a la cuestión de la comercialización de los productos de la agricultura familiar, muy particularmente de los alimentos de la agricultura familiar y las distintas estrategias para su abastecimiento en lógicas de consumo popular. Nos parece que es un tema central de la coyuntura política, institucional, nacional argentina, y que viene muy oportunamente esta actividad a darnos la posibilidad como INTA de repensar, de revisar, de reflexionar sobre nuestras prácticas, sobre lo que estamos haciendo en torno a este tema, y cómo las podemos potenciar, cómo podemos tener otro protagonismo, otro compromiso en el apoyo en los distintos territorios a lo largo y ancho del país, a los procesos donde las organizaciones están poniendo en práctica estos circuitos de producción y de abastecimiento popular de alimentos desde la agricultura familiar. Por eso nos alegra mucho que esta iniciativa, este primer encuentro del ciclo, haya despertado tanto interés. Hay casi 300 inscriptos que se han anotado para participar, y dentro de los cuales hay compañeras y compañeros de INTA, extensionistas, investigadores de todo el país, ¿no? INTA tiene la particularidad de ser una de las instituciones del Estado con mayor despliegue, con mayor capacidad territorial, más de 400 unidades en todo el país, y creemos que ese es nuestro principal recurso, nuestra principal capacidad y potencialidad para acompañar estos procesos. Pero también porque una institución necesita, para repensarse, para revisar su práctica, para relanzarse y repotenciarse, necesita no solo mirarse a sí misma, sino mirar hacia afuera, mirar la realidad, mirar a los sujetos sociales, mirar lo que está pasando en ese campo. Nos alegra de sobremanera la cantidad y la diversidad de compañeras y compañeros que se han inscrito de instituciones y de organizaciones muy diversas, ¿no? Hay colegas de otros organismos, de otros ministerios, del Ministerio de Desarrollo Social, de la Secretaría de Agricultura Familiar, del INAES, de otros organismos que son socios con quienes trabajamos en territorio. Particularmente agradecer la difusión y el interés que ha demostrado en esta actividad Virginia Salazar, que es la directora del programa Sembrar Soberanía del Ministerio de Desarrollo Social, Alberto Gandulfo, que también es funcionario del Ministerio de Desarrollo Social. Hay compañeros y compañeras de distintos organismos provinciales, está por ahí Pablo Basso, que es director del Instituto de la Alimentación y de la Bromatología de Entre Ríos, y hay, de otros gobiernos provinciales, de municipios, de distintas universidades. Incluso hay compañeros de Ecuador, de Paraguay, de otros países hermanos que se han inscrito, y que nos alegra también mucho poder tener esos diálogos, esos intercambios. Está por ahí Sandra Ledesma también, que es la flamante coordinadora de una nueva herramienta programática que ha creado INTA hace muy poquito, un programa nacional para atender la problemática de la agricultura familiar, campesina e indígena, así que
esperamos que sea un motor que relance nuestras capacidades institucionales, nuestro compromiso en este trabajo. Y sobre todo, la presencia de más de 50 organizaciones, grupos, movimientos de la agricultura familiar campesina indígena, ¿no? Este diálogo, esta posibilidad de revisar la práctica, de aprender de lo que estamos haciendo bien, de lo que estamos haciendo más o menos, de lo que no estamos haciendo, y sobre todo aprender de lo que están haciendo otros que han tenido iniciativa, que han tenido acción colectiva, que han tenido empuje y organización en torno a estos temas. Nos parece que es muy rico y por eso celebramos esta participación de grupos, de organizaciones, de movimientos de la agricultura familiar de todo el país. Transmitirles un saludo especial de nuestras autoridades, nuestro presidente Mariano Garmendia y nuestra vicepresidenta Nayira Muñoz, que están con viajes y con otras actividades, si no estarían gustosos de estar acá saludando y dando esta bienvenida. Y también el mensaje y su mandato para esta nueva etapa institucional de sacudirnos el aletargamiento que ha provocado estos 2 años de parate, de pandemia, ¿no? Y relanzar el trabajo en los distintos territorios, acompañando a los sujetos de la agricultura familiar, los pequeños productores, las cooperativas, en esta cuestión que es tan central y que hace al desarrollo de los territorios. Agradecer especialmente a Sergio, a Miguel, a Natalia, que son los expositores que van a compartir hoy. Ahora Luis los va a presentar debidamente. Pero por ahí nomás ir cerrando este saludo y esta bienvenida. Nos alegra de sobremanera estar compartiendo este espacio, que es un espacio de diálogo, de intercambio, de reflexión sobre las prácticas, que nos permita relanzarnos, ¿no? Una nueva práctica potenciada, con otro compromiso, con otro alcance, con otra capacidad institucional de incidir y de aportar a estos procesos. Lo dejo a Luis Mose, coordinador del proyecto de investigación, que va a estar presentando el panel, presentando a los expositores, y después Manu Manzoni va a moderar el debate, pero quedamos por acá en contacto y nos seguimos encontrando. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Luis por la presentación, por la introducción. Simplemente profundizar en esta idea de que este es un primer encuentro como para tener elementos del contexto para pensar la cuestión de una serie que pensamos realizar donde se cuenten las experiencias de comercialización que los equipos, tanto del proyecto, de la plataforma como del sistema de extensión del INTA, están llevando adelante, y también otras experiencias de organizaciones, instituciones y otros socios estratégicos. La verdad que un gusto que seamos tantos, ver a tantos compañeros y compañeras. Así que bueno, sin más, vamos a presentar al panel. Nos acompañan hoy Miguela Varela. Miguela Varela es parte de la red de alimentos cooperativos y es referente de Secopaf, el Centro de Comercialización para la Agricultura Familiar. Ahora Miguela nos va a contar un poquito de qué se trata la red de alimentos cooperativos, que seguramente muchas y muchos conocemos. En segundo lugar, nos acompaña Sergio Unrauf. Sergio es parte de la comercializadora La Justa, de la Ciudad de La Plata, y es coordinador del programa de Agricultura Familiar de la Universidad Nacional de La Plata. Como cierre del panel, nos acompaña Natalia Manini. Ella es referente de la organización UST de Mendoza, parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra, que junto a la UTT y FECOFE conformaron la Mesa Agroalimentaria Argentina. Luego de la exposición de las tres compañeras, vamos a abrir el micrófono para tener 2 minutos de intervención, ya sean preguntas, intervenciones o reflexiones de quienes quieran tomar la palabra. Así que, bueno, sin más, nos queda toda la jornada por delante. Le damos la palabra en primer lugar a Miguela. Bienvenida, Miguela, y muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada. Hola, gracias a ustedes por la invitación, Luis, Manuel.
Bueno, un poco la idea es poder contarles la experiencia que venimos desarrollando desde Alimentos Cooperativos como red, y bueno, un poco abordar los ejes propuestos para esta charla. Desde Alimentos Cooperativos, básicamente somos una red, somos un conjunto de organizaciones, de cooperativas fundamentalmente que se dedican a la producción, y también de cooperativas que nos dedicamos, como decía Luis antes, a la comercialización, a los insumos, a la cuestión logística. Incluso hasta hace muy poco empezamos a trabajar también la comunicación en el marco de la red, que tiene que ver con esto que pensamos desde Alimentos Cooperativos, que es abordar como toda la cadena de valor agroalimentaria en todas sus dimensiones. Y en ese marco es que fuimos pensando la comercialización a través de ese diagnóstico, ¿no? De que somos una cadena de valor en el cual no podemos atacar, digamos, las distintas problemáticas por separado, sino que tenemos que hacerlo desde un sistema, digamos, ¿no? Pensarlo desde un sistema. A partir de ahí, nosotros nacemos de alguna forma como un pedido de las organizaciones de la producción para pensar un esquema comercial propio de estas organizaciones, ¿no? Nuestro desafío no es tanto tratar de involucrarnos en el mercado tradicional, digamos, o hegemónico, sino construir nuestros propios canales alternativos de comercialización bajo la lógica que nosotros consideramos la más adecuada, que la trabajamos sobre todo sobre tres puntos. Una que tiene que ver con la construcción del precio, ¿no? Una construcción de un precio normal, justo, para quien produce, para quien trabaja en la comercialización, para quien consume. El segundo punto siempre lo abordamos desde la calidad de la agricultura familiar, también de las empresas cooperativas que forman parte de la economía social y solidaria, la economía popular. Y el tercer punto en el cual también trabajamos es, bueno, cómo toda esa inversión que hace un consumidor en un producto de la agricultura familiar vuelve como una inversión, ese excedente vuelve como una inversión a las economías regionales, a la generación de puestos de trabajo, a la generación de más escala para esos productos. Un poco eso es lo que tratamos de hacer. La experiencia de la red comenzó en Buenos Aires, ¿no? como un punto para iniciar el despegue más a nivel nacional, por razones obvias, por la magnitud que tiene Buenos Aires, no solo en términos de población, sino también económicos. Y bueno, y hoy contamos con un espacio de distribución mayorista de los productos de la red en provincia de Buenos Aires, en San Martín, y con 4 locales minoristas en la ciudad de Buenos Aires. Y con la llegada de la pandemia también nos vimos en la obligación de desarrollar el comercio electrónico, que es algo que veníamos pensando, pero bueno, en 1 o 2 meses tuvimos que meterle con todo para poder dar respuesta a una nueva tendencia que nos obligó la pandemia. Y al mismo tiempo, una vez que la experiencia de Buenos Aires se consolidó, también paralelamente fuimos avanzando en la construcción de espacios de comercialización regionales en las distintas provincias donde producen las cooperativas que son parte de la red. Hoy en Jujuy hay 3 espacios comerciales de venta al público, lo mismo en La Rioja, en Mendoza, en Catamarca, en la Patagonia. Y siempre pensando en esto de, cuántos recursos ociosos hay muchas veces en las instalaciones de muchas cooperativas que producen, pensar que cada cooperativa que produce también puede solidariamente comercializar los productos de las otras cooperativas de la red, y siempre, pensarnos en ese ida y vuelta. Tanto Secopaf, que es la cooperativa de la que soy parte, como la cooperativa de Trabajo Alimentando, como hay otras cooperativas en la red que se dedican a la comercialización, no nos pensamos de manera aislada, sino que así como nosotros aportamos ese trabajo para la comercialización, la producción también tiene mucho para aportar en ese sentido. Por esto es lo que decía anteriormente de pensarnos, ¿no? Como en un ida y vuelta permanente, no es que uno solo se ocupa de la producción, el otro solo de la comercialización, sino como tratar de sistematizarlo mucho más. En ese sentido, hoy son 150 las cooperativas que son parte de la red, también se han incorporado grupos de productores que no tienen un formato cooperativo, pero que sí trabajan mucho en los ejes en los que nosotros planteamos. Hay empresas recuperadas, hay comunidades indígenas, hay un sinfín de organizaciones. Y eso es un poco el trabajo que venimos haciendo y que, esperamos seguir profundizando. Y ya yendo un poco más a los temas, digamos, a los ejes propuestos para esta charla,
me parece importante por lo menos comentarles desde la red de alimentos cooperativos cómo nosotros estamos pensando las tendencias de la comercialización actual, que era un poco el primer eje planteado. Nosotros estamos viendo desde hace algunos años para acá, digamos, que hay un sector de la población, sobre todo los sectores urbanos de las ciudades más grandes, que están buscando alternativas de consumo distintas, no sé, sea por cuestiones de salud, sea por una cuestión de cómo se han segmentado cada vez más los consumos, buscando un producto exclusivamente orgánico, exclusivamente agroecológico, exclusivamente hecho de manera artesanal, o sin TAC, o vegano. Bueno, hay un montón de instancias nuevas que plantean los consumidores, que creo que nosotros somos un sector que lo podemos capitalizar mucho y podemos aprovechar una nueva tendencia de consumo para poder desplegar todo nuestra información, para poder también contar este discurso que nosotros tenemos de qué hay detrás de cada producto, y me parece que en ese punto los consumidores son un aliado estratégico, sobre todo porque ahora circula mucha más información sobre qué es una cooperativa o qué es la agricultura familiar que hace varios años atrás. De todas maneras, creo que el desafío no es reproducir los esquemas de comercialización dominantes, que vemos que muchas veces se cae un poco en eso, ¿no? De montar un espacio comercial que intenta ser alternativo, pero al mismo tiempo se parece a algo tradicional, porque creo que ahí solemos perder bastante la batalla. Creo que tienen que ser espacios un poco más integrales, donde, bueno, el vínculo con el consumidor sea otro. Pero bueno, eso en un espacio urbano de cierto sector con cierto poder adquisitivo. Después tenemos todo un universo de sectores que no pueden muchas veces acceder a un producto similar al que nosotros comercializamos, pero bueno, que al mismo tiempo tampoco nosotros podemos dar respuesta de manera masiva ni de un día para el otro. Entonces, en nuestro caso, como nosotros abordamos esa instancia, la hacemos a través de la mano del Estado, digamos. En nuestro caso, con los gobiernos locales, ¿no? Nosotros no podemos llegar con el precio más bajo del mercado a un sector de muchísimas personas, entonces eso sí lo hacemos a través de una estrategia integral. Bueno, lo hemos hecho y lo seguimos haciendo mucho con el municipio de San Martín, a través de las compras públicas, en un esquema que la verdad que fue un acompañamiento muy interesante porque fue escalonado, y a partir de ahí podemos ser proveedores del Estado municipal y llegar a sectores que de manera nosotros individual sería imposible, de alguna forma. Y bueno, y retomando un poco esto de las tendencias, nada, estamos viendo, como me imagino como todos y todas, que hay que hacer una combinación entre lo que es la comercialización presencial y la comercialización electrónica o virtual. Pues me parece que vamos a un sistema cada vez más mixto y que es importante que nosotros tengamos una respuesta. Por eso nosotros estamos cada vez trabajando más en el comercio electrónico, que no es fácil porque requiere de un montón de inversión, aunque parezca que no, que simplemente montar una página y sentar a alguien a manejarla, tiene una inversión que tiene mucha complejidad. Y al mismo tiempo los límites de siempre, ¿no? Los límites de la formación de las personas que están a cargo de estos temas, sea de comercialización o sea también de logística, ¿no? De infraestructura, de financiamiento. Digamos, seguimos como contando con esas dificultades. Y esto un poco me lleva al segundo eje, ¿no? Que se planteaba, que es los desafíos políticos que tenemos un poco como sector, ¿no? Que ahora está muy en agenda el tema de los precios, ¿no? El tema de los alimentos, y particularmente creo que no somos parte de la agenda, digamos, si bien tenemos algunas convocatorias más espasmódicas por parte o de medios de comunicación o de algunos actores del Estado en particular, yo creo que nos falta un montón para ser parte de la agenda. Incluso nos vinculan muchísimo al tema del precio de los alimentos, ¿no? Que es un tema que hoy está en los medios y en la discusión política más importante, pero que a nosotros nos puede llevar, me da la sensación, a un debate engañoso, porque bueno, nosotros muchas veces no podemos dar respuesta, no al tema precios, sobre todo porque somos un sector que tiene un montón de debilidades estructurales, entonces pretender dar una respuesta en términos de precio de un día para el otro y al mismo tiempo de escala, nos parece que no, es un lugar incómodo, ¿no? Pararnos desde ahí. Y además, al mismo tiempo, no sé, si solo centramos la discusión en el precio, ¿qué pasa si mañana las grandes empresas o baja la inflación o las grandes empresas deciden a través de una maniobra especulativa, como suelen hacer,
bajar algunos precios, bueno, nosotros rápidamente saldríamos de la discusión y incluso deberíamos plantearnos si tenemos sentido seguir existiendo. Entonces me parece que centrar la discusión de la comercialización solo en el precio puede ser un problema. Creo que tenemos que hablar más de la oferta, de cómo está compuesta la oferta, de las propias limitaciones que tenemos nosotros, cómo buscamos respuesta frente a las enormes dificultades que tenemos para hacer una alternativa real. Estamos construyéndonos como alternativa, pero hoy no lo somos. Podemos serlo en algún que otro espacio, pero la realidad es que los consumidores y las consumidoras de todo el país, cuando salen a buscar un alimento para consumir, caen en un supermercado, caen en un chino, caen en un almacén tradicional. Es difícil. Nos falta un despliegue territorial mucho mayor, que es el que tienen las grandes empresas. Entonces, nada, me parece que somos nosotros, desde nuestro sector, los que tenemos que construir nuestra propia agenda de temas, plantear nuestras necesidades, y creo que todavía nos falta un poco eso. Incluso creo que estamos muy atomizados y que nos faltan todavía espacios de encuentro mayores, donde podamos darnos las discusiones de manera, nada, más a largo plazo. Todavía me parece que eso falta. Y lo mismo, digamos, sobre el tema de los programas estatales o cómo hoy el Estado, sobre todo a nivel nacional, plantea como su asistencia. Me parece que bueno, que es clara la fragmentación que existe. Pero bueno, ante este diagnóstico que les mencionaba recién, me parece que más que priorizar algún programa en particular, creo que nosotros como sector nos tenemos que dar la tarea de pensar una sistematización de las políticas públicas. Porque de alguna manera terminamos cayendo en ese planteo de segmentar, ¿no? Segmentar por un lado el apoyo a la producción, por otro a la comercialización, por otro la logística, por otro el consumo. Y nosotros, digo, así como las grandes empresas se piensan en toda su cadena de valor, nosotros tenemos que hacer eso también. Y también proponérselo al Estado, porque, digo, nosotros tenemos esa responsabilidad porque somos quienes estamos en la diaria trabajando estos temas. Entonces nosotros tenemos que también acercar esa propuesta al Estado y proponernos como parte de un sistema en el cual la segmentación no nos ayuda, sino que nos debilita, sino que desgasta los recursos de gestión administrativos que tenemos las organizaciones, porque hay un sinfín de ventanillas, un sinfín de programas que también es muy difícil evaluar cuál sí, cuál no, cuál es más ágil, cuál es menos ágil. Entonces, nada, me parece que hay que, si seguimos abordando los problemas que tenemos de manera dispersa, hay un desgaste muy grande de las organizaciones, como al mismo tiempo tenemos pocos recursos, los tenemos que hacer, digamos, funcionar de la forma más eficiente posible. Pero bueno, creo que también no es solamente una demanda que le tenemos que tirar al Estado, sino que también nosotros sobre todo me parece con los gobiernos locales, que a veces es algo que se deja mucho de lado, ¿no? Hay mucha demanda hacia el Estado Nacional, porque bueno, sin duda que los programas nacionales tienen mucha llegada, tienen mucho impacto e importancia, pero me parece que los aliados estratégicos siguen siendo los gobiernos locales, que son los que conviven con nosotros diariamente, son los que conocen el territorio igual que nosotros, y son con los que podemos abordar tal vez políticas públicas más rápidas, más sencillas, y bueno, y dejar alguna herramienta de tinte nacional para pensar esto más en el sistema, ¿no? De cómo abordar la problemática que tenemos en todos los eslabones. Así que bueno, quería compartirles un poco esa experiencia y bueno, cualquier duda quedo a disposición y gracias a Luis y a Manu por invitarme. Bueno, muchísimas gracias, Miguela. Muy, muy interesante todo el planteo. Ahí comentarles brevemente que los ejes que le planteamos a los panelistas, no sé si todos los han recibido, simples disparadores para animar la discusión, tienen que ver con las estrategias, las tendencias que están viendo en la comercialización, la situación organizativa de las organizaciones de producción y de comercialización de la agricultura familiar y el rol que esperan o que ven que tienen que adoptar el Estado. Le vamos a dar la palabra ahora al compañero Sergio Unroff, bueno, a quien muchos y muchas conocemos. Sergio, bienvenido. Todo tuyo. Bueno, buenos días. No sé si tengo buena señal, si no apago la cámara porque estoy medio entrecortado. ¿Cómo están? Se te Un escucha gusto. ¿Bien? ¿O bajo? Bien, Muy bien. Bien. Se escucha bien, Sergio. Buenísimo. Bueno, un gusto estar con ustedes.
La verdad que, bueno, un montón de compañeros, compañeras, amigos, amigas, de haber recorrido muchos años y, bueno, encontrarnos. Uno quisiera ya encontrarse presencialmente, pero me parece que esta herramienta es muy piola para la masividad y para poder encontrarnos. Así que, bueno, mi idea es hacer algunos planteos, algunas reflexiones. Pareció muy, muy interesante también lo de Miguela y coincido en todo lo que fue planteando. Primero, una cuestión más de dónde, bueno, yo voy a hablar más como trabajador del Estado, ¿no? Que vengo trabajando hace años. En el INTA estuve en 2005 con la creación de los IPAF, en función de la comercialización de la agricultura familiar, ahora en un convenio con la Universidad de La Plata, pero siempre, digamos, en esta línea de trabajar desde el Estado con las organizaciones, o sea, lo que tiene que ver la intervención del Estado y la acción colectiva, buscando puentes, articulaciones, formas de trabajo en común. Bueno, y de ese lugar, por ahí, las reflexiones, las ideas que disparaban a partir de lo que planteaban los compañeros en cuanto a qué plantear hoy, ¿no? La primera, más general, tiene que ver con esto de dónde planteamos la acción, ¿no? El tema de, desde esa mirada de la alimentación como derecho y la necesidad de un abastecimiento alimentario, que en Argentina no era un problema hasta hace unos años y que ahora cada vez es más fuerte este problema del abastecimiento de alimentos desde nuestra perspectiva de la soberanía alimentaria, o sea, de poder decidir qué consumir, ¿no? Y que lo produce tanto de los sectores populares que necesitan la asistencia del Estado como de aquellos sectores trabajadores de los cuales nosotros somos parte. Entonces, de ese lugar son los planteos, ¿no? Con esta fuerte polarización, si se quiere, que tiene que ver con la alimentación como mercancía, que tiene un proceso hegemónico, cada vez más concentrado, ¿no? Estas 5 grandes hipermercados que concentran la gran parte de la venta, ¿no? El 60-70% de alimentos y bebidas, no está claro porque tampoco hay mucho estudio sobre esto, y esa cultura del consumo del McDonald's versus nuestra cultura planteada en el consumo consciente, responsable, una alimentación sana, la agroecología. Bueno, en este marco es donde nos paramos con, digamos, sin dejar de lado ese contexto, ¿no? Que nosotros, como decía Miguela, estamos arrancando, o estamos no arrancando, sino desarrollando desde otro lugar y con fuertes, con otro modelo muy, muy fuerte que se impone en el sentido, si se quiere, el sentido común del consumir, del producir, etcétera, etcétera, ¿no? Esto lo sabemos todo, pero digo para poner ese marco general. En relación al tema de las tendencias o del mercado, yo creo que hay desde el 2001 en adelante, digamos, y tomando la experiencia de la Feria Franca de Misiones, creo que ha habido un crecimiento muy importante en lo que tiene que ver no solamente con la feria, que tal vez fue lo primero que se trabajó hace 10, 15 años, ahí después de 2004, 2005, digamos, ¿no? Sino un montón de otros desarrollos que tienen que ver con estrategias comerciales que realmente han generado todo un proceso muy fuerte de comercialización desde la agricultura familiar, ¿no? Y en esto, bueno, tenemos las 2 grandes experiencias, si se quiere, a nivel nacional, de alimentos cooperativos por un lado y la UTT por el otro, que son, digamos, si se quiere, los emblemas de esta nueva comercialización ligada a organizaciones muy distintas ambas, pero con mucha potencia las dos, que pueden articular la producción primaria, la logística, la comercialización y el consumo, ¿no? Procesos que son de almacenes, procesos de comercializadoras con otro tipo de formas de comercialización, algunas más digitales, otras más presenciales. Bueno, hay un proceso de mucho crecimiento, como de otras organizaciones, por ejemplo, los distintos almacenes de distintas organizaciones del país que lo vienen desarrollando y otras formas más, ¿no? Entonces, yo creo que ahí lo que tenemos es la diversidad de procesos de comercialización, donde no hay uno mejor que otro, sino que tienen que ver con algo que me voy a referir después, que es el tema de situar el análisis, ¿no? Cuando nosotros como trabajadores del Estado, trabajadoras, planteamos qué hacer, bueno, ¿cuál es el análisis situado en función de determinado pueblo, determinada región? ¿Cuáles son los procesos de fortaleza que pueden dar? ¿Por dónde debería canalizarse esa estrategia de comercialización? Que en algún caso puede ser una feria, en otro caso puede ser una comercializadora, pueden ser las distintas estrategias que se tengan en función a las características de ese territorio que estamos analizando, ¿no? Este proceso como que llevó tiempo, en un principio solamente era una estrategia, en otro momento necesidad de pensar desde el Estado, ¿no? No
local, sino nacional, provincial, pero en un espacio territorial determinado, qué hacer en función de las características que se tenga y de las experiencias que hoy existen, que muestran cómo las distintas estrategias funcionan cuando hay un análisis correcto, hay fuerzas de producción, logística, bueno, los distintos elementos que hay que tener en cuenta para desarrollarlos. Ahí se planteaba también, nos planteaban cuáles son los límites, ¿no? Yo creo que hay, bueno, bastante lo planteó Miguela, ¿no? La debilidad estructural, las dificultades que tenemos para hacer pie, las experiencias del mercado. Creo que también hay límites productivos fuertes, digamos, ¿no? Es muy fuerte, si se quiere, la agricultura familiar, en la comercialización de verduras, básicamente, frutas, algunos procesados. Ahora es muy débil en lo que tiene que ver con carne, ¿no? Y leche, elementos centrales que hoy están claramente en discusión del tema del abastecimiento de esos alimentos, ¿no? Cómo llega la carne, cómo llega la leche, quién produce esto, los grandes frigoríficos ABCU, que son los que exportan. Bueno, ahí me parece que hay un límite y la necesidad de tener políticas más integradas del Estado, ¿no? Bueno, Pablo Basso en Entre Ríos es un ejemplo de cómo ir construyendo este tipo de políticas más integradas que tengan en cuenta la posibilidad del acceso a esos alimentos. Si no, va a ser muy difícil, digamos, acceder, ¿no? Hoy es casi imposible comer un kilo de asado, digamos, para los sectores trabajadores. Entonces me parece que en ese sentido hay que pensar también los límites en función de si queremos hacer un abastecimiento alimentario en serio, cómo llegamos, o cómo nos damos una política con el tema del pescado, ¿no? Ahí está el CECIM, digamos, que es un centro de combatientes de La Plata, que está planteando fuertemente la discusión y la posibilidad, no solamente la discusión, sino de llevar adelante políticas que tengan que ver con el abastecimiento de proteína animal, que hoy está muy lejos de esto, ¿no? Entonces ahí hay un límite, ¿no? Que no tiene que ver solamente con la comercialización, la logística, el consumo responsable, sino claramente con el tema de la producción, ¿no? En manos de quién están y cómo es ese proceso, tanto de producción primaria como producción agroindustrial, ¿no? Ahí también nos aparece a nosotros como límite, pero también ha sido para nosotros muy importante el tema de lo digital, ¿no? Desde La Plata, en función de la pandemia, las ferias se cierran y generamos, a partir de un proceso de un conjunto de compañeras y compañeras, lo que es la comercializadora La Justa, tomando los productores y productoras de la feria, pero también otro conjunto de los productores regionales. Para nosotros fue un aprendizaje muy grande, sigue siendo un aprendizaje muy grande, y también nos permitió crecer como colectivo que tiene que ver con el tema de la comercialización. Nos permitió crecer porque tuvimos que hacernos cargo de una complejidad mucho mayor a la que teníamos, ¿no? Antes era acompañar a las ferias en lo que tiene que ver con este proceso organizativo, el fortalecimiento, algunas cuestiones ligadas a los productos que llegaban, algunas cuestiones ligadas a la comunicación, pero en el caso de la comercialización digital, algo decía también Miguela, es más complejo, o sea, hay que tener en cuenta mucho más el tema de la logística, tanto de la logística de la entrega de la producción, como la logística de la entrega de la producción a la comercializadora, como la logística de venta, en el caso nuestro, 12 nodos en los que trabajamos, 12 o 13 nodos. Además hubo que armar fuertemente la línea de comunicación, bastante trabajado, creo muy trabajado el año pasado, con los webinarios que tienen que ver con cómo generar una página, ¿no? La línea de comunicación es central y estratégica para la generación de contenidos que puedan mostrar qué tipo de productos estamos ofreciendo, cuál es el diferencial en función de esos productos que se pueden ir a comprar al supermercado. Está, bueno, lo conocemos todos, ¿no? La producción agroecológica, el trabajo familiar, las características de sabor diferenciales en función de esa producción familiar y artesanal. Bueno, el tema de comunicación es muy importante, el tema de logística es muy importante, y hay que generar capacidades, y el tema de lo digital, ¿no? Que para nosotros también fue un aprendizaje muy importante, porque pudimos hacer coincidir a la Facultad de Informática, que apoyó ese proceso, porque todavía Chasqui no estaba en condiciones de poder darnos una mano, y bueno, en ese proceso fue un crecimiento que nos generó 4 líneas de trabajo. Una ligada a la producción, básicamente producción agroecológica, el acompañamiento, ahí hicimos la transición de productoras que hoy son las que abastecen La Justa, la línea de comunicación, la línea de logística y una línea de calidad y agregado de valor, digamos, ¿no? Porque, bueno, eran muy disparejos los productos que venían. Entonces, en ese proceso de crecimiento fuimos generando estas áreas más específicas en esto de alguna manera lo que decía hoy también Miguela, ¿no? De profesionalizar, entre comillas, los procesos de trabajo que nos damos hacia adentro de la organización, ¿no? Entonces, bueno, ahí me parece que
es importante en determinados momentos, oportunidades que se dan. Tal vez otro colectivo eso no le venía bien, porque no era posible llevar adelante ese tipo de crecimiento, ¿no? Esto yo lo digo como un ejemplo específico de lo que fue el proceso que se nos dio a nosotros, ¿no? Y nosotras. Con respecto al eje de las organizaciones, que poco se planteaba en la discusión, me parece que, bueno, hay un proceso muy fuerte de crecimiento de unidad del sector de la agricultura familiar que llega hasta el foro del año 2019, ¿no? Donde hay, si se quiere, ahí una declaración de 21 puntos, un programa para llevar adelante, que a partir de este nuevo gobierno, bueno, vemos este proceso de, claramente lo planteaba también Miguela, de cierta fragmentación del sector, ¿no? Cierta debilidad, si se quiere, organizativa a partir de los distintos espacios organizados que existen o espacios más chicos de organizaciones de productores que no tienen una referencia directa a los distintos dos espacios más organizados que existen, ¿no? Sin embargo, esto no quiere decir que no haya organización, ¿no? Y sin embargo, esto no quiere decir que nosotros de este lugar, o por lo menos nosotros y nosotras, visto desde mi punto de vista, no esté el desafío de poder generar estos procesos de integración. Ya no una integración declamativa, sino una integración que tenga que ver con esas redes económicas, comerciales, necesarias para ir haciendo crecer este sector. Por supuesto que es más difícil, a veces, en esta etapa más de debilidad, de fragmentación, que lo que puede haber sido en 2019 o en otros momentos que cada uno puede referenciar, donde había una mayor unidad del sector. Pero considero que es central, digamos, ¿no? No dejar de lado estas posibilidades de fortalecer estos procesos que se dan en los territorios a partir de las distintas organizaciones. Porque también, esto no es solamente una cuestión de voluntad política, porque también aumentar el volumen, como decía Miguela, permite generar mejores ingresos, digamos, para las organizaciones. Traer, en vez de 1.000 kilos, 5.000 kilos, o distintas organizaciones de las mismas orgas, por así decirlo, le va a beneficiar a cada una en función de esa necesidad más económica, concreta, que tiene que ver con bajar gastos, aumentar ingresos, bueno, lo que fuese, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es necesario, de todas maneras, de todas formas, digamos, intentar generar esos procesos de organización y de trabajo conjunto. En ese sentido, me parece que Alta Red, ¿no? Esta red de comercializadoras que se da en el AMBA, es un ejemplo muy claro, ¿no? De poder ir, que arrancó la central cooperativa con Quilmes, pero que hoy significa este conjunto de comercializadoras que permiten generar, traer distintos productos de los distintos corredores productivos del país. Me parece que ese camino, digamos, es el que debemos seguir, digamos, como trabajadores y trabajadoras del Estado en función con las organizaciones sociales, ¿no? Poder ir fortaleciendo esos procesos de compra conjunta, digamos, que mejore las condiciones de los productores por un lado y que mejore las condiciones de venta de los distintos espacios comerciales que existen en las distintas zonas del país. O el tema de precios, no acuerdo con lo que dice Miguela, no meternos solamente ahí. De todas formas, yo creo que en muchos casos se pueden dar, cuestiones de menores precios por parte de la agricultura familiar, pero para eso se necesita una política más de mediano o largo plazo, o sea, otras cuestiones que se vienen dando tienen que ver con el corto plazo. Ahora, tenemos que apostar, o sea, el Estado tiene que apostar fuertemente si quiere generar otro tipo de precios o de construcción de precios distinta, tiene que apostar en el mediano y el largo plazo con esto otro que después me voy a volver un poquito, que tiene que ver con el tema de políticas públicas más integrales, más importantes, con mayor volumen, con mayor peso, con mayor centralidad en qué se quiere hacer, digamos, ¿no? Me parece que en eso es importante. Y ahí metiéndonos con el Estado, por ahí dos cuestiones. Una, que tiene que ver con el tema de las superposiciones, ¿no? Nuevamente, nosotros ahí en el INTA habíamos hecho con Mercedes Caracciolo en 2015 un análisis de cómo eran las distintas ventanillas que trabajaban con la comercialización de la agricultura familiar. Había más de 15 oficinas que tenían que ver con esto. Hoy, si miramos de nuevo, desarrollo social, agricultura, desarrollo productivo, trabajo, vuelven a tener
una superposición en cuanto a solapamiento, o no queda muy claro para dónde van esas estrategias por parte del Estado, esas políticas públicas por parte del Estado. Entonces la necesidad de poder articular en forma fehaciente, digamos, ¿no? Clara, concreta, para dónde tiene que ir ese financiamiento, esa política pública, ¿no? Acompañada otros espacios, digamos, que tienen, o provinciales, que tengan que ver con el acompañamiento más técnico, pero tiene que estar más clara en ese sentido, ¿no? Decían, bueno, ¿qué programas, ¿no? Una de las preguntas que decían los compañeros, ¿qué programas te parece que pueden, 3 programas que puedan tener foco con la agricultura familiar? Y es difícil encontrar 3 programas, ¿no? Porque un poco es lo que decía Miguela, ¿no? Somos espasmódicos, ¿no? Tal vez el programa ha tenido más trabajo y ha fortalecido es el mercado de cercanía, ¿no? De Baver, de la Compañía de Desarrollo Social, que ha ido teniendo una política amplia de encontrar distintas organizaciones, y ahí, digamos, un fondo de comercialización, porque el problema de los procesos de comercialización en relación al Estado es que no financia lo que necesitan esos procesos de comercialización. Entonces hay que adaptarlos, hay que buscarlos. Fondo de comercialización es la primera vez que yo veo en el Estado, después de 20 años, que surge a partir de este programa de Baverde, ¿no? De fortalecer las comercializadoras, permitiendo que se financie un fondo de comercialización que se le compra a los compañeros y que después se vende en los sectores populares, en los sectores medios. Esto no existía, era imposible, no se daba lugar a ese tema. Entonces hoy ese programa lo plantea. Nosotros, por ejemplo, nosotros en el caso de La Justa, pero seguramente muchos otros colectivos, hoy para dar un salto necesitaríamos un galpón de acopio, un camión y una camioneta. Eso no lo financia nadie, o es muy difícil, hay que buscarlo, hay que ser amigo de un montón de gente y ver si va a salir o no, digamos, ¿no? Y eso es un dinero, serán, qué sé yo, 40 millones un galpón, 10 millones un camión, 6 millones una camioneta, son 60 millones, puede ser, sí, 60 y pico millones, ¿no? Para procesos más maduros que permitirían dar un salto donde se pasaría de tener una feria, una comercializadora, poder avanzar, tener una especie de distribución mayorista, entrar en otros sectores, almacenes, verdulerías, otra feria, bueno, poder dar un salto en el sentido de cómo llegar, dar un poquito la disputa, digamos, en el mercado. Eso hoy no existe, eso no está, es necesario que exista, en el caso de que querramos una intervención del Estado que pueda ir fortaleciendo, digamos, esta disputa, este debate con políticas a mediano o largo plazo, poder generar estos espacios, ¿no? Que seguramente no lo podrá hacer un solo ministerio, que tendrá que haber una mesa interministerial, pero una mesa con decisión política, ¿no? Decisión política y financiamiento, que pueda ir generando y sosteniendo esos procesos de crecimiento, digamos, de los distintos sentidos, los distintos, digamos, estrategias que tengan en cada uno de los casos. Podrá ser un conjunto de organizaciones de la Mesa Agroalimentaria Argentina, podrá ser un conjunto de organizaciones de una organización más local o regional. Alimentos Cooperativos lo fue creando de abajo y hoy tiene ese proceso claramente que se ha dado con mucho esfuerzo y mucha organización propia. Nosotros en la Universidad de La Plata queremos avanzar en eso, con las organizaciones, la UNCI lo viene haciendo. Bueno, cada uno lo verá desde donde lo pueda llegar a hacer en función de ese diagnóstico situado, de esa posibilidad de pensar por dónde van estos puentes entre la producción popular y el consumo popular. Y lo último, digamos, para cerrar en cuanto a las reflexiones, me parece que es muy importante mirar el proceso del consumo y de las consumidoras y los consumidores, ¿no? Y más que todo de la juventud, ¿no? La juventud o las juventudes van en línea con, van en la punta, digamos, de esto, del consumo sano, del consumo responsable, ¿no? Con el veganismo, muchos jóvenes, pero también con otras cuestiones que no solamente son el veganismo, sino que se le compra, la producción agroecológica, la alimentación sana, ¿no? Y procesos que empiezan a ser incipientes, por ejemplo, muy interesante, para nosotros nos resultó muy interesante la experiencia del colectivo agroecológico de Viedma, de cómo ese colectivo de consumo traccionó la producción agroecológica de productores, ¿no? Cómo eso que muchas veces decíamos, el consumidor, la consumidora, que pueda no solamente apoyar nuestro trabajo planteando la comunicación, sino tomando directamente la organización de la producción para otro consumo. Bueno, empieza a haber estas cuestiones, ¿no? O pibes y pibas que nosotros vemos acá en La Plata,
que agarran la bicicleta y compran un bolsón y hacen 40 cuadras con el bolsón, digamos, agroecológico, o con lo que vayan a comprar, muestran, digamos, este camino, que por supuesto hay que ver cuáles son las estrategias, cómo las trabajamos, de qué manera, ¿no? Pero me parece que ahí nos queda todo un lugar muy interesante para poder ir dando esta pequeña batalla que queremos que sea cada vez más grande con esa otra producción y consumo convencional y concentrado. Bueno, por ahí, gracias. Bueno, Sergio, muchísimas gracias. La verdad que muchos elementos, muchas ideas, muchos conceptos, como para alimentar el debate posterior. Le vamos a dar la palabra ahora a Natalia Manini, de la UST de Mendoza, del Movimiento Nacional de Campesinos Indígenas Somos Tierra, y de la Mesa Agroalimentaria Argentina. Hola, Natalia. Bueno, muchas gracias. No sé si se me escucha bien. Sepan disculpar que estoy engripada, así que capaz que aparezca el pañuelo por ahí. Bueno, un placer, muchas gracias por la invitación y un placer compartir con los compañeros que me antecedieron. Voy a intentar no repetir porque hay muchos de los conceptos que han vertido los compañeros que son parte de conceptos que compartimos. Entonces intentaré hacer una pequeña zaranda y aportar algunas cuestiones que no hayan estado. La Mesa Agroalimentaria Argentina es un espacio reciente, tiene alrededor de un año, lo formamos la UTT, la Unión de Trabajadores de la Tierra, la FECOFE, que es la Federación de Cooperativas Federadas, y el MNCI Somos Tierra. ¿Cómo digamos, nuestro lema en la Mesa Agroalimentaria es que somos el campo que alimenta y construye soberanía alimentaria? Esa es una definición de cuáles son básicamente nuestros principios y qué es lo que nos aglutina, ¿sí? Si bien somos algunas organizaciones que llevamos 20 años, el MNCI está compuesto por varias organizaciones de todo el país con una integrada fundamentalmente por campesinos, campesinas, trabajadores rurales, obreros. La UTT tiene un perfil muy parecido, la FECOFE son cooperativas, algunas de las cuales son cooperativas importantes, pero que lo que nos vincula y lo que nos ha vinculado, y fue a partir justamente de las cuestiones concretas vinculadas muchas veces a la comercialización, a la formación, a la agroecología, digamos, desde la praxis es que nos juntamos y proponemos o nos proponemos ser un actor que pueda estar proponiendo justamente políticas públicas para el sector, tomando un poco lo que decíamos más temprano, ¿no? de pensar el alimento como un derecho, no como una mercancía, cómo hacemos para priorizar la mesa de los argentinos con alimentos sanos, cómo fortalecemos nosotros los esquemas de los productores primarios, el agregado de valor en los pueblos, en las zonas rurales, y también la comercialización, priorizando que ese producto llegue, que ese producto sano llegue de la manera más directa posible a los consumidores. Y también la agroecología, no como una cuestión muchas veces romántica ni de nicho, ¿no? como a veces se toma, sino como nosotros entendemos la única manera de poder seguir produciendo alimentos a escala, digamos, desde lo local hasta lo planetario, ¿no? Digamos, el agronegocio ha dado sobradas muestras de no estar cumpliendo la tarea de alimentar a nuestros pueblos, y entonces nosotros vemos, obviamente en la agroecología, la única salida o el camino hacia la agroecología como la única forma de poder disponer de esos alimentos ahora y en el futuro, ¿no? Entonces un poco las organizaciones que pertenecemos a la mesa venimos trayendo distintas acciones, y en esto tal vez pensando más en lo que hace a lo que nos convoca hoy, que tiene que ver con la comercialización. Por un lado, nosotros, yo soy integrante del Somos Tierra, entonces probablemente, bueno, obviamente va a estar más para ese lado las experiencias que yo pueda compartir y que se vinculan más a ese sector más pequeño de los agricultores familiares y campesinos.
Nosotros tenemos una gran diversidad de productos, hay organizaciones que están en La Puna y otras que están en Neuquén, o sea que se produce de todo un poco, hortalizas, frutas, agregado de valor, mucho animal, ¿no? Que recién se comentaba como una de las limitaciones, ¿no? Bueno, Mendoza, por ejemplo, es el segundo productor nacional de chivo, que es una proteína absolutamente campesina, porque la producción de chivo digamos, es netamente campesina. ¿Cómo hacemos para que ese chivo llegue a otros lugares o sea parte de la dieta habitual de cualquier trabajador? Es uno de los desafíos. Pero bueno, en esa diversidad de producciones, que es por donde arrancamos, empezamos a tener esas limitaciones hace un montón de tiempo de cómo comercializar. Y ahí se desarrollaron diferentes estrategias de comercialización, y en esto me parece que es válido tomarlas todas, ¿no? Uno dice, bueno, ¿qué es lo que tendríamos que hacer nosotros hoy como para poder avanzar? ¿Abrimos un almacén o armamos una feria o nos metemos en una cuestión digital? Bueno, las organizaciones del movimiento y de la mesa disponen de todas y las fuimos construyendo de a poco, ¿no? Quizás inicialmente más con las entregas puerta a puerta, de una manera más local. Después con el tema de ferias locales o ferias que se hacen, por ejemplo, en las provincias. En esto hay diversidad, hay provincias en las que la feria es algo habitual, pero por ejemplo en la provincia de Mendoza no era algo muy habitual, entonces bueno, la cultura de ferias es algo que se tuvo que avanzar en armar. Los sistemas para poder proveer a las comercializadoras que ya estaban constituidas o se estaban constituyendo, entonces en eso nosotros hace muchos años que, por ejemplo, comercializamos con quienes integraban antes de ser Alta Red esas comercializadoras, o con Puentes del Sur en Buenos Aires o en Córdoba. O sea, hay un intercambio y una red de cómo nosotros como productores proveíamos o proveemos a esas redes que son compañeras. Pero también generar las redes propias, y en esto lo charlaban más temprano, los almacenes como algo más reciente, ¿no? Que tal vez la UTT es una de las organizaciones que más lo trabajó, y a partir de esas experiencias que son muy interesantes, bueno, nosotros en varias provincias también desde el movimiento nos habíamos propuesto tener estos almacenes, que lo que tienen como interesante o como aporte es que, más allá de comercializar, y parece una tontería, pero en realidad no lo es, además de nosotros comercializar nuestros productos, también tenemos la posibilidad o la necesidad, para que ese almacén sea diverso, de incorporar producciones de otros, de otras zonas, productos que, no sé, si yo abro un almacén en Mendoza, naranjas no producimos, las tenemos que traer de algún lugar. Eso va generando, por la necesidad de poder abastecer, un sistema de redes que hacen que yo empiece a contactarme o necesitar contactarme con otros productores. Si usted, digamos, y eso es muy interesante para las organizaciones, para que las mismas organizaciones entren en red, pero donde yo también entiendo, y en esto hay muchos compañeros y compañeras que son de las instituciones pueden tener un rol clave. Recién decía Luis Caballero, el INTA está en todas las provincias de Mendoza. Bueno, ¿cómo no podemos nosotros pensar en vincular esos productores que están de naranjas en algún lugar con los mercados que están en otras provincias? Ahí yo veo una oportunidad que hoy no sé si las estamos aprovechando como debiéramos, ¿no? Entonces, esa es una de las ventajas que por ahí tienen los almacenes. Hay otras ventajas que pueden tener las ferias, que es esta cuestión de estar cara a cara el productor con el consumidor, que es muy interesante, porque también uno ahí milita la agroecología, milita la agricultura familiar, su organización, le puede explicar a la persona lo que consume. Bueno, todas estas cuestiones ya las hemos analizado, pero desde las organizaciones nosotros creemos que hay que hacerlas todas. El comercio digital también, y entonces en eso puede ser que nosotros tengamos nuestros propios sistemas de plataforma para hacer pedidos y demás, o que también participemos de algunas comercializadoras que los tienen. Bueno, me apuro. También habíamos analizado o nos habían solicitado algunas dificultades o problemáticas, ¿no? Uno dice, bueno, yo
Yo soy un agente del Estado que tengo toda la voluntad de salir a colaborar con la comercialización. O nosotros, cuando hemos tenido nuestras experiencias de comercialización, ¿cuáles son algunas de las dificultades o problemas con los que nos encontramos? Los fondos iniciales, obviamente, recién lo planteaba Sergio, ¿no? Decir, bueno, yo quiero abrir un local, ¿cómo hago? ¿Cómo lo financio? Bueno, esa es una de las limitantes. Otra de las limitantes tiene que ver con la logística, con los fletes. Nosotros acá en Mendoza, por ejemplo, tenemos la fortuna, entre comillas, de estar en el corredor bioceánico, entonces hay un montón de alternativas para mover pequeños volúmenes a Buenos Aires y nada más, porque el corredor va de un lado para el otro. Ahora, para poder traer alguna yerba de Misiones para nuestro almacén es un lío. Para poder traer de Río Negro es un tema. Ni les digo cuando queremos traer los chacinados de la red Puna. Es un problema grande. Entonces, ahí hay una dificultad y las soluciones que yo veo que se analizan tienen más que ver con, bueno, cómo abaratamos el traslado, cómo hacemos con un camión. Yo creo que digamos, no hemos explorado o no se ha explorado o quedó ahí dando vueltas la idea de los ferrocarriles, que para nosotros sería una cuestión fundamental. Pero bueno, nada, lo tiro ahí como una dificultad, pero que me parece que hay cosas que se pueden traccionar y que no las estamos viendo o no las estamos sospechando lo suficiente. Otra de las dificultades tiene que ver muchas veces con las habilitaciones de los productos, ¿no? Nosotros logramos que un grupo se organice, que pueda producir, que produzca de calidad, pero no tiene las habilitaciones adecuadas. Bueno, ahí hay un trabajo, desde mi punto de vista, ahí sí los agentes del Estado pueden cumplir un rol fundamental. No sé si todos saben, pero hay un montón de normas que se vienen aportando, resolviendo para la agricultura familiar, en la producción de carnes, en la modificación del Código Alimentario, en la modificación de los decretos. Todo eso que es producto, nosotros cuando arrancamos hace 20 años, en el 2001, mi organización cuando arrancó, imagínense que la institucionalidad para la agricultura familiar era el INTA, nada más, el INTA minifundios, para los que están ahí hace muchos años. Hoy hay un montón de institucionalidad, eso ha sido parte, obviamente, de la lucha de las organizaciones y de un Estado que tomó el guante y la decisión de, bueno, digamos, es necesario armar institucionalidad para la agricultura familiar. Ahora, yo no sé si toda la institucionalidad de la agricultura familiar está al tanto de los que van haciendo las distintas instituciones. Entonces, por ejemplo, en la cuestión de normas, hay un trabajo muy interesante que se viene haciendo para adecuarlas, y yo no sé si todos estamos al tanto de que eso existe y que hay que pecharlo también localmente. Recién lo mencionaban también, hay cuestiones que son nacionales y que se aplican así directamente, y hay otras que requieren que las provincias puedan tomar esa norma nacional, adecuarla, y al mismo tiempo los municipios. Bueno, ahí yo entiendo que hay una tarea que nosotros desde las organizaciones la podemos pechar, pero que desde las instituciones es fundamental, porque somos, digamos, se logran modificar algunas cosas que son una herramienta en el territorio que permiten que ese producto pueda llegar legalmente, pasar las barreras, poder estar en un almacén para que cuando venga el municipal no me lo saque, y por ahí no se están terminando de implementar a todo nivel. Después, otra de las limitantes tienen que ver con qué formas jurídicas o cómo hacemos para vender. Si ya tenemos un grupo productivo, bueno, ¿cómo hacemos para comprar y vender? ¿Cómo hace un almacén? ¿Cómo hacen para poder comprarle al productor y comercializar? Ahí también hay algunos avances que se hicieron, bueno, el INTA tuvo mucha participación, el SENASA y el INAES, para poder tener algunas herramientas para la agricultura familiar, las cooperativas simplificadas. Hay que estudiar el tema de mutuales, ¿no? Pero ese es un problema. ¿Cómo hacemos nosotros para comprarle al productor? Está el monotributo social también, bastante disperso. Hay una dificultad ahí con la producción primaria, con el monotributo social, que es el límite de facturación, y eso es interesante que se pueda tomar también desde lo institucional para darle
una solución a eso. ¿Qué quiero decir con esto? Un productor de papas nuestro, digamos, factura con su monotributo, que tiene un límite básico, y si no pierde todo beneficio social, tiene su piso para poder, su techo, perdón, para poder facturar, es bajo, porque en realidad lo que él factura no es solamente su ganancia, como si yo facturo un servicio, cualquiera de ustedes que es profesional lo sabe, sino que factura el combustible que usó, las semillas que usó, su trabajo. Entonces, muy rápidamente llega al tope. Entonces, es un compañero que no puede irse más arriba, parece una pavada lo que digo, pero les va a pasar en el territorio, a algunos ya les ha pasado, llega muy rápido al tope, y si quiere subir, pierde un montón de beneficios o empieza a pagar un montón más de impuestos. Entonces, no está, digamos, no factura lo que gana, sino factura la totalidad. Bien, avanzo. Y da para cerrar. ¿Cuáles son los desafíos que nosotros nos planteamos para adelante? O sea, ¿cuáles son los desafíos que nosotros tenemos como organizaciones y por ahí un poco los que creemos que el INTA en los que el INTA puede aportar? Por un lado, seguir visibilizando al sector de la agricultura familiar como un sector que produce alimentos, particularmente hortalizas, ¿no? Y frutas, pero que también produce agregado de valor. En esto es importante también la relación con la ciudad, ¿no? En un país como el nuestro, que tiene el 95% de la gente que está en las ciudades, ese diálogo entre el campo y la ciudad es fundamental, sobre todo para la agricultura familiar, cómo ese diálogo se da a través del alimento, ¿no? De los alimentos. Otros desafíos que tenemos es cómo nosotros seguimos pensando políticas públicas para el sector a través de créditos que tienen que ser necesariamente no bancarios. El problema de la tierra es un problema fundamental, entonces cualquier política pública que nosotros nos planteemos con este sector que produzca para después vender, tiene la limitante de cómo es la cuestión de los territorios, no solo en la distribución, sino en el grado de formalidad que puede tener ese productor para poder acceder, por ejemplo, a un crédito. Hay experiencias de créditos no bancarios que son muy interesantes, pero no tienen el financiamiento. Y cuando caemos al banco estamos fritos. ¿Cómo seguimos fortaleciendo las cooperativas o las formas organizativas que nos permitan vender en los territorios, pero que no sean un lastre para los productores y productoras? La administración de una cooperativa es una cuestión compleja, entonces, bueno, seguir pensando en esas formas simplificadas es una cuestión que hay que seguir, en la que hay que seguir trabajando. Y después hay una cuestión fundamental que es cómo nosotros hacemos que el Estado nos compre de manera más sencilla. El Estado gasta fortunas en poder, los que sobre todo viven en las grandes capitales lo saben bien, gasta, digamos, le compra al agronegocio, a los mismos que le fijan los precios, a los mismos que le boicotean todo el tiempo, la mayor cantidad de alimentos posibles para poder repartir en una situación totalmente de emergencia que es la que estamos viviendo. Bueno, es inaudito que no hayamos podido avanzar. Hay algunas experiencias, la UTT tiene algunas experiencias con algunos municipios, pero es muy difícil lograr que el Estado le pueda comprar directamente al productor. Eso es algo que hay que poder resolver con un cupo, con una ley particular, de alguna manera, porque eso tracciona mucho más a la producción de la agricultura familiar y es un aliciente para que el productor siga produciendo. Si no, el productor, digamos, con lo que cuesta producir, con las inclemencias del tiempo y demás, y no tiene una venta asegurada, es muy difícil. Las organizaciones trabajamos en poder comercializar y tenemos muchos esquemas interesantes. De acá de Mendoza nosotros todas las semanas estamos mandando camiones de hortalizas pesadas a Buenos Aires, son experiencias muy interesantes, pero que necesitan otro tipo de tracción de parte del Estado. A su vez también, y en esto, y ya voy terminando, cuando nosotros pensamos en carne, pensamos en la vaca, y muchas veces hay proteínas mucho más baratas, como el pollo, como el cerdo, que pueden perfectamente ser no pensadas como las enormes granjas. Nosotros salimos a criticar muy fuertemente en su momento esta idea de hacer megagranjas porcinas, sino justamente lo contrario, ¿no? Cómo en los territorios se pueden producir, en eso hace falta también normativa adecuada para eso.
Otros desafíos u oportunidades tienen que ver con cómo articulamos las organizaciones y el Estado. En esto ya mencionaron varios programas. Muchas veces las organizaciones lo que terminamos siendo en los territorios es esa síntesis de decir, bueno, manoteo el productivo por acá, entonces esta línea del sembrar soberanía, listo, me sirve para comprar el tractor, la otra me sirve para comercializar. Bueno, ese es un rol que perfectamente se puede hacer desde algún organismo. Yo creo que el desafío de ustedes como técnicos que están en todo el país puede ser ese. Digamos, yo voy tomando líneas y viendo en el territorio qué es lo que le puede servir. Y yo creo fundamentalmente que, y para cerrar, y podemos seguir charlando enseguida, es apenas un disparador, para nosotros realmente el producto de calidad tiene que llegar a los sectores populares. O sea, nuestro desafío es ese. Nosotros hoy podemos tener un despliegue de almacenes ubicados en las ciudades, en el centro, en las capitales, pero el verdadero desafío de nuestra organización es que los sectores populares consuman alimentos de calidad, consuman lo que nosotros hacemos, digamos, no solo la fruta y la verdura, sino todos los procesados. Y en eso me parece que el desafío es común. Y usted me dice, bueno, ¿cómo hacemos? Y nosotros surgimos de la nada, digo, sin institucionalidad, sin vehículos, sin plata. Tenemos hoy, a 20 años, hay un montón de cosas que están en mucho mejor situación. Tenemos que salir, tenemos que organizar, tenemos que recorrer, tenemos que comprometernos, tenemos que vincular una cosa con la otra, nos tenemos que formar como técnicos, como agentes del Estado. Para nosotros, el 51% de niños pobres en este país es una vergüenza y nos debería avergonzar a todos. Entonces, el desafío es resolver eso o avanzar en esquemas que nos permitan que nuestro pueblo viva mejor. Nosotros lo hacemos todos los días y esperamos que instituciones del Estado tengan ese mismo compromiso, ese mismo respeto por el otro. La seguimos. Muchas gracias, Natalia. Manu, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias por las presentaciones. La verdad que nos dejan con muchas ideas y bueno, queremos ahora habilitar el espacio de comentarios, de preguntas, de aportes. Y después vamos a estar comentando sobre los próximos encuentros. Para coordinar esta parte, si quieren ir pidiendo la palabra abajo, a través de la parte ahí donde dice reacciones, con levantar la mano, y vamos habilitando eso. Por favor, más o menos decíamos no pasarse de 2 minutos, como para que haya espacio para todas las personas. Hernán Gordillo. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buen día, compañeras, compañeros. Los saludo de acá de Tucumán, de la Mutual Conexión. Nosotros tenemos una experiencia hace 2 años, a partir de la pandemia, con logística de frutas y verduras, producida por pequeños productores de la agricultura familiar, en 20 localidades del sur tucumano, y también escuchando todas las experiencias más amplias que presentaron previamente, coincidimos en la necesidad de que el Estado integre varias ventanillas que hay con recursos para cuestiones similares. Hace 1 año y pico venimos insistiendo, a partir de un estudio del caso de Bolivia, que hay que analizar el esquema de mercados populares de Bolivia y de almacenes, y cómo las empresas estatales de Bolivia, tanto EMAPA como Insumos Bolivia, tienen una política integral para asistir en el financiamiento, en la gestión de la producción de los pequeños productores, en la comercialización y hasta en la exportación de sus productos o la compra de insumos. Creemos que es inevitable una política agresiva de apertura de mercados populares, mutualistas, en todo el país, porque es la única manera de enfrentar al supermercadismo, que hoy maneja el volumen de compra,
y define el precio. Bueno, celebro que estemos mirando parecido a mucho espacio a nivel país, y nos toca la tarea de generar la presión necesaria para que el Estado unifique estas políticas y vaya a esquema donde, como decía un compañero, un programa nos asegure un galpón, un camión, una camioneta, y empecemos a abastecer por mayor a almacenes en los barrios. Pero bueno, feliz por escuchar estas ideas que coinciden con lo que venimos viviendo en la práctica, y adelante. Gracias, Hernán. Julián Pérez Pizarro. Gracias, Manu. Bueno, voy a ser muy corto, solamente comentar algunas experiencias acá en Hilario Ascasubi que me ha tocado llevar a cabo en los últimos 7 años con productores de papa y también productores y productoras hortícolas. Apostar mucho, como decía Natalia, a las ferias locales me parece excelente. Nosotros lo hacemos acá con un puesto compartido entre todas las productoras hortícolas de un grupo que yo tengo, Profan. Lo de generar algunos otros circuitos un poco más ambiciosos, que no sean tan locales, sino regionales, que es lo que estoy haciendo con una cooperativa de productores, con todo el circuito gastronómico de Bahía Blanca, donde a partir de las 4 variedades iniciales de papa que nosotros probamos en esta zona hace 7 años, hoy tenemos 12 variedades y los productores venden directamente a restó, a bares, a cervecerías y demás, y el INTA coordinó todo lo que fue el estudio de mercado y me tocó a mí también acompañarlos para que estén cara a cara con los futuros compradores. Fundamental lo de los comedores escolares, y eso comparto también con Natalia, el tema de llevar a los comedores lo mejor que los productores y productoras tienen para ofrecer, sean variedades de papa, sean materiales de zapallo, sean cebolla, o sean batata, ajo o zanahoria o cualquier otra hortaliza. Y por último, me parece muy importante también un estudio de mercado que hicimos hace 2 años atrás con las productoras mujeres del grupo de acá de Ascasubi, y poder, que es lo que vamos a hacer antes de fin de año, instalarnos en la zona franca de Bahía Blanca, Coronel Rosales, para destilar menta inglesa y con ese aceite esencial poder generar toda una línea de jabones, de shampoos y lociones para exportar a Paraguay primero y Uruguay, pero tenemos otros mercados también en vista. Nada más que comentarles eso, compromiso, demostrar realmente que uno está comprometido y sobre todo dejar bien parado al INTA, que me parece que es lo que nosotros tenemos que reforzar. Muchas gracias. Gracias, Julián. Sebastián Trupiano. Hola, ¿se escucha? Buen día. Primero que nada, bueno, felicitarlos por la actividad y a los expositores, muy bueno. Creo que por ahí Miguela lo comentaba, saco como reflexión por ahí, buscarle la vuelta de sistematizar las políticas públicas en relación a la comercialización de la agricultura familiar para poder aprovecharla porque son muy ricas todas las experiencias que se están desarrollando en todo el territorio nacional, y la articulación entre nación, provincia, organismos de nación, provincia, el municipio, el estado local, y hay que buscarle la vuelta para buscar estrategias, como comentaba el compañero de lo que se está haciendo en Bolivia, o desarrollar las propias para poder que verdaderamente tenga impacto, ¿no es cierto?, lo que estamos haciendo. Bueno, eso nada más. Cuervo, no sé, ¿quién sos? Más o menos. Si querés apagar la cámara, a ver si se escucha mejor. No se escucha bien. Si te parece, pasamos a Carmen, a ver si lo podés resolver en un ratito. Carmen Peralta. Hola, buenos días. Somos del Colorado Formosa.
y más que nada, en principio, agradecerles la invitación y felicitarlos a los expositores por lo que compartieron, experiencias muchas de las que nosotros también estamos teniendo, y que fueron fortalecidas de alguna manera en época de pandemia. En primer lugar, compartir algunas experiencias y comentarle algunos desafíos que tendríamos nosotros. Esas experiencias es que trabajamos con ferias francas, tenemos ferias francas en la localidad de Colorado de Villa Los Trece, que son localidades que están en el área de influencia de la Agencia de Extensión, y se trabaja en la parte de producción, seguimiento y la comercialización de esos productos. Lo que sí se intensificó y se fortaleció, digamos, y nos encendió un poquito la imaginación fue la pandemia. Empezamos con los servicios puerta a puerta, ayudando a los productores desde donde nosotros podíamos, porque estábamos muy restringidos en la provincia de Formosa, las salidas eran muy restringidas, entonces nuestros productores se veían prácticamente imposibilitados de vender alguna de las cosas. Entonces nosotros lo que hacíamos era, con grupos de WhatsApp, empezar a ubicar clientes, y de esa manera ellos traían la mercadería y podían comercializar en forma de bolsones, y hacían el servicio puerta a puerta. Por otro lado, también se empezó con el tema de quesos. Nosotros trabajamos con mujeres rurales de Tambo, que hacen quesos. Empezamos a hacer quesos saborizados para hacer un poco más, diversificar el tema de quesos, digamos, y lo que se hacía era la venta a almacenes saludables en la capital, en Formosa, ¿no es cierto? Y después las propuestas de deshidratados, porque habían muchas verduras que se perdían por la sequía, o que no podían, o no eran de estación, entonces se hacían deshidratados y se comercializaba también. El desafío nuestro estaría en forma local de incluir, hacerlo como decía Miguela, por ejemplo, integrar al Estado local, y como dijeron todos los exponentes, creo que estuvieron de acuerdo en esto, y hacer una cosa integral, la producción primaria, el agregado de valor, la comercialización, acompañarlos al productor en todo momento, y que se integre, se incluya al Estado local, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros estaríamos trabajando sobre eso ahora, ¿no? En la inclusión de nuestra municipalidad, por ejemplo, local, acá en el Colorado, ya que tenemos el apoyo de las municipalidades para la parte de producción y ferias, no así para otras estrategias de comercialización que serían interesantes, ¿no es cierto? Bueno, más que nada compartir eso con ustedes. Muchas gracias, Carmen, por sumarte y comentarnos de allá. Pablo Basso. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va a todos? Che, un poco para comentarle lo que estamos haciendo de acá en Entre Ríos respecto, nosotros notamos que la falta de formalización de la agricultura familiar sigue siendo un problema, sobre todo para pensar políticas que tengan que ver con las compras estatales, entre otras cosas, ¿no? Inclusive por ahí también hasta la participación misma en comercios como ferias o mercados populares, en donde se está exigiendo cierto grado de formalización de los productores que están participando en ellas. Así que acá nosotros hemos diseñado, más allá de las luchas que hemos llevado también con otras provincias, para mejorar la letra del Código Alimentario Argentino, en donde la agricultura familiar ya es una realidad, pero también estamos diseñando algunas políticas provinciales de formalización de la agricultura familiar, con certificaciones más locales, que como ejemplo le pueden servir a otros lugares, por eso lo comento, porque de esta manera creo que incorporamos al sistema a los pequeños productores, sobre todo la agricultura familiar, para que puedan desarrollar la comercialización y para que se puedan pensar otro tipo de políticas un poquito más activas respecto a esta comercialización. Lo único que aprovecho para preguntar, sobre todo a los que estuvieron disertando, si esta comercialización que estamos planteando desde todo punto de vista
no chocan con la lógica del mercado siempre, digamos, o si no, no quedan enmarcados en la lógica del mercado en la etapa final, más allá de toda la organización y militancia que hay previa, la cual aplaudo y me paro con todas las cosas que ya he escuchado y que he leído, que están haciendo cada una de las provincias, que son maravillosas. Sí, gracias por la palabra. Eduardo Mariani. ¿Qué tal? Buen día a todos, a todas. Realmente quiero agradecer, digamos, todas las exposiciones que fueron para mí de mucho valor. Les cuento desde dónde hablo. Estoy en la Subsecretaría de Producción y Empleo de un municipio muy pequeño, de 15.000 habitantes de la provincia de Buenos Aires, en donde estamos haciendo los primeros palotes. La verdad que estamos tratando de ayudar al pequeño productor local. Nosotros tenemos un periurbano y también digamos así, pequeñas chacras, donde podemos desarrollar bastante bien el tema de la agricultura familiar y apoyar, digamos así, todo el desarrollo de los pequeños que justamente no están considerados en las organizaciones locales, digamos. Acá está la sociedad rural que se aboca a las grandes extensiones, a la agricultura, a la ganadería, pero el pequeño no está incluido. Así que desde el sector municipal hemos creado un programa de agricultura familiar, donde tratamos de arrimar, digamos, todos los programas existentes, tanto en la provincia de Buenos Aires como en Nación, y la dificultad que siempre uno tiene es ver tantas ventanillas. En eso coincido con lo que exponía Sergio Dunrauf, que bueno, obviamente amerita, lo decía en el chat, a mi gusto, un área, algo que nuclee tantas ventanillas que brindan distintos programas y servicios para la agricultura familiar. De modo que un primer comentario: a nosotros nos marea tener tantas ventanillas donde uno tiene que ir hurgando y viendo, y a la vez tratar de ayudar y articular esa política pública nacional y provincial con el productor o la productora local. Entonces, por supuesto que apoyo esa idea de que habría que trabajar en una unidad de todas esas organismos del Estado, llámese INTA, INTI, SENASA, etcétera, porque bueno, son de suma ayuda para el pequeño productor, y todos tienen sus respectivos programas. Así que bueno, yo estoy haciendo una reunión local de la mesa, armé una mesa, digamos, de todas estas entidades. El INTA tiene una regional en la localidad de Lobos, y bueno, convoco a algunos compañeros del INTA, algunos de Agricultura Familiar de Nación, algunos del SENASA, y bueno, y trato de que tengamos criterios locales, inclusive con bromatología y demás, como para asistir al productor en tantas cosas que se requieren para apoyar. Por otra parte, digamos, decía que estaba haciendo los primeros palotes porque estamos apoyando una cooperativa agropecuaria y forestal, en donde, bueno, tratamos de que desde allí se apoye al pequeño productor y a la agricultura familiar, la agroecología, la forestación, es decir, también con esta mirada, ¿no es cierto?, de cuidar el ambiente y producir alimentos sanos, y tratar de traer a la comunidad local, en principio, y a la región también, un espacio en el que los productores puedan traer sus productos y demás. Nosotros estamos gestionando en este preciso momento un espacio físico para ver si podemos darle a esta cooperativa un apoyo de manera tal que tengan allí no sé, un lugar en donde pequeños productores puedan comercializar sus productos. Así que, cerrando mi comentario, me gustaría mucho, me gustó mucho la presentación de Miguela, así que ahí yo pedía poder conectarme, porque esta cooperativa está recién en formación, es decir, ya tiene su
su matrícula y demás, pero está arrancando, y a nosotros nos gustaría conectarnos con otras cooperativas para lograr que este inicio, este arranque, sea ayudado por también otras cooperativas que tienen ya productos desarrollados y pudiéramos articularnos y, bueno, fortalecer la comercialización en esta etapa inicial de la cooperativa, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias a todos. La verdad que es muy, muy bueno el encuentro. Bueno, gracias, Eduardo. Recordarles que, bueno, podemos usar el chat para dejar nuestros contactos y así dejar o tratar de tener redes posteriores, digamos, a la jornada de hoy. Así que aprovechar eso. Y ahora le damos la palabra a Sandra. Gracias, Manu. Bueno, agradecerles primero a los organizadores de este evento, felicitar a los y las expositoras, la verdad que mucho para aprender y mucho para hacer. Desde el programa de la agricultura familiar campesina indígena, en realidad es más largo el nombre, les digo, Programa para la Innovación, Fortalecimiento y Promoción de la Agricultura Familiar Campesina Indígena del INTA, un programa nuevo, como decía Luis, que está creado desde septiembre del año pasado, y ahora formalmente, digamos, constituido. La idea y la propuesta fundamental, digamos, que quienes concebimos este programa y desde lo que es la coordinación es empezar a pensar como un gran desafío cómo articulamos, cómo generamos redes. Yo cada vez que tengo oportunidad digo, este es un programa de costura, ¿no? Es un programa que en el INTA, como decisión también del Consejo Directivo y de quienes lo concebimos y lo diseñamos, es jerarquizar la agricultura familiar campesina indígena en la institución y desde ahí empezar a atar todas estas posibilidades, estas experiencias y estos caminos para justamente fortalecer a la agricultura familiar campesina indígena en el país, entenderla digamos, definitivamente que este sujeto social agrario es clave para la sostenibilidad del sistema agropecuario y agroalimentario argentino. Sin este sujeto clave, realmente estamos en problemas y que hay que ir por ese camino. Por eso es enorme todo lo que ustedes vienen haciendo, y hay un compromiso desde el INTA de jerarquizar esto. Así que, bueno, a disposición para los y las compañeras, dejo en el chat mi mail, y bueno, vamos construyendo este camino y esta red. Gracias. Bueno, gracias, Sandra. Y ahora, si les parece, podemos hacer una vuelta, una apertura con Miguela, con Natalia, con Sergio, por si quieren hacer algunos aportes a partir de los comentarios que hubo. Y bueno, la idea sería seguir hasta las 11 ahora. Miguela, ¿querés hablar? Sí, ahí me parece importante retomar lo que planteaban algunos compañeros y compañeras que se presentaron después. Y había un compañero que hizo una pregunta sobre como la tensión entre estos espacios comerciales de la agricultura familiar y el mercado como en términos más generales. O sea, yo creo que estamos en una tensión permanente, ¿no? Nosotros somos como un pequeño grupo de hormiguitas que vamos tratando de construir un sistema distinto, y del otro lado tenés todo lo otro que te intenta llevar puesto todos los días. La tensión existe. Lo que nosotros creemos que el mercado en sí mismo, conceptualmente, no es algo negativo. Lo que pasa es que cómo nosotros construimos un mercado que funcione de otra manera, porque comprar y vender en sí mismo es neutral de alguna forma. Lo que no es neutral es, bueno, quiénes son los actores que lo concentran, las dinámicas que se dan a partir de esa transacción. O sea, y esto que se nombró después, de cómo llegar a los sectores populares, que concuerdo, creo que lo decía Natalia, que es el gran desafío,
que es muy complejo hacerlo, porque al mismo tiempo tenés que llegar con escala, tenés que llegar con precios, y a un sistema que viene como con muchas dificultades hace mucho tiempo, y yo creo que son estas pequeñas experiencias que vamos construyendo entre todas y todos, lo que de alguna manera nos da la dinámica comercial, porque parece a veces una tontería abrir un almacén o ir a una feria, pero tiene su complejidad y es una escala de aprendizaje en el cual se gana mayor escala de productos, digo, porque es un proceso paralelo, es como el huevo y la gallina. Bueno, ¿qué hacemos? Primero aumentamos la producción con buen volumen para insertarnos en un mercado y esperar que se venda, o al revés, vamos abriendo espacios comerciales y vamos acompañando la escala productiva. Es una tensión permanente. Yo creo que es fundamental que sigamos abriendo los espacios, pero al mismo tiempo creo que hay que hacerlo con mucha conciencia, creo que hay que hacerlo en red, tenemos que hacerlo entre todas y todos. Lo que Natalia ahí también mencionaba, de sumar a otras cooperativas y organizaciones a todos los esquemas comerciales, porque es muy difícil competir en el mercado, incluso, digamos, para llegar a los sectores populares. Digo, ya hay todo un sistema montado con alimentos de pésima calidad, pero de muy fácil acceso y a precios muy baratos. Entonces, nosotros ni siquiera tenemos la espalda financiera como para pensar en eso. Y eso se construye, creo que con esta escala de comercialización que va creciendo, yo creo que va a ir creciendo cada vez más, pero bueno, no escapamos a esa tensión, eso era lo que quería decir. Manu, ¿puedo? ¿Cachito? ¿Ahí? Sí, dale, Sergio. Si no hay nadie. No, por ahí 2 o 3 cositas que fueron saliendo, fueron quedando también para comentar. Esto de los programas que decíamos, y de Alberto Gandulfo, que hasta hace poco estuvo durante mucho tiempo en la CONAMI. De alguna manera la CONAMI y estos fondos no bancarios que otorga la CONAMI son un apalancamiento muy fuerte a todos los procesos. Por supuesto que muchas veces no alcanza, pero sí ha sido una política de mucho tiempo y de mucho impacto. Hoy, de hecho, hace poco nosotros ahí desde la Justa y de todos los colectivos productores recibimos, digamos, financiamiento, y realmente apalanca procesos muy interesantes que, por supuesto, necesitan más a veces cuando hay necesidad de financiamiento más grandes, pero realmente ha sido y es muy importante. La otra me parece un poco salió, lo trajo Natalia, para mí es muy importante, yo no lo había planteado, y Miguel algo, digamos, el tema de la compra pública, digamos, ¿no? Y ahí San Martín, lo que decía Miguel, San Martín tiene, por ejemplo, hoy la compra del 62% de todas las compras de desarrollo social, las hace a partir de la economía social. Con agricultura familiar, productoras textiles, alimentos, o sea que se puede de alguna manera. Es complejo, es difícil, pero si hay voluntad política, digamos, esto se puede en un municipio grande, ¿no? 500.000 habitantes, San Martín, el conurbano, ¿no? Entonces me parece interesante, por más que ha sido muy difícil, ¿no? Muy difícil en nuestro país llevar adelante ese tipo de políticas, desde lo local se ve, digamos, tal vez habría que pensar más en pueblos más chicos, en el interior, 40, 50 o 15.000, como decía Eduardo, digamos, ahí en Roque Pérez, bueno, ver esas posibilidades. La otra cuestión es que un poco le cargamos las tintas, y es necesario cargar las tintas en esto de la necesidad del financiamiento desde el Estado, pero también lo traía Natalia, me parece muy importante, es que tanto ellos, nosotros también acá de la universidad, arrancamos sin plata, digamos, entre comillas, digamos, ¿no? Con toda una red de trabajo con productoras y productores, red de trabajo con los nodos consumidores a partir de articulaciones con organizaciones, pero la misma dinámica de las comercializadoras o de otros procesos genera un ingreso que permite ir sosteniendo el proceso de trabajo, pagando gastos, generando el pago de algunos trabajos que se van generando en función de la comercializadora. O sea, tiene esa ventaja, por así decirlo, entre comillas, ¿no? Que el mismo proceso, no, por supuesto que con límites muy pequeños, o sea, ir transparentando con los consumidores cuál es el porcentaje ese de intermediación solidaria y cuál es el destino que tiene, digamos, y cada organización, de acuerdo a sus sistemas, va a cobrar más o menos, pero siempre dentro de un rango que priorice la llegada a los consumidores de alimentos sanos y que los productores puedan tener mayor ingreso, ¿no? Pero esto permite también, y esto hay que decirlo, digamos, la posibilidad de sostener procesos que de otra manera, ¿no? Cuando se espera por ahí la política pública, que por lo que decíamos es bastante errática en general, no se pueden sostener, ¿no?
Y por último, me parece que este esquema está buenísimo de formación, de discusión, ¿no? Y bueno, todos estamos y todas esperando volver al territorio y poder avanzar con esto en el territorio después, ¿no? Como una vuelta de rosca para el INTA y para todo el resto, digamos, de cómo ir toda esta experiencia, todo este trabajo que se viene haciendo, poderlo fortalecer en el territorio. Así que bueno, eso básicamente. Gracias, Sergio. No sé, Natalia, si tiene algo para aportar ahora, si querés, o si no después. Sí, muy cortito. En realidad se planteaban esta de las contradicciones. Me parece que estamos siempre sumergidos en contradicciones, digamos. Lo relevante o lo importante es que nosotros consideremos como, digamos, que las podamos reflexionar esas contradicciones en función del objetivo que nosotros vamos a querer. Yo he discutido muchas veces con algunos funcionarios que pensaban, o siguen pensando al día de hoy, que la agricultura familiar en el agregado de valor tiene que producir delicatessen que se vendan caras a gente que tiene plata, digamos. Entonces, bueno, si vos te planteas eso como objetivo, bueno, digamos, lo que al parecer es una contradicción, en realidad es una contradicción estratégica, no es una cuestión táctica. Si nuestro objetivo es alimentar a los sectores populares haciendo agregado de valor, lógicamente hay todo un trabajo que hacer de escala, de volumen, de maquinaria, de mejora de la producción, para que esa harina de maíz rojo o ese triturado de tomate llegue a los sectores populares, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos en esto de que seamos del precio? Bueno, hay en algunos alimentos que tal vez se puede y en otros alimentos que es mucho más difícil por la cadena de valor que lleva hacia atrás. Ahora, no tiene que dejar de ser un objetivo. Nosotros en Mendoza le vendemos a un restaurante súper cheto de Buenos Aires, digamos, que hacen hamburguesas. Y entonces uno me dice, bueno, pero eso es una contradicción, ¿cómo puede ser? Bueno, durante el macrismo, en donde las políticas públicas para la agricultura familiar fueron prácticamente cero en términos económicos, esa comercialización, esa venta nos permitió a nosotros sostener 25 compañeras que trabajan y que mantienen a sus hijos de ahí. Si vos me decís, tenés una contradicción filosófica, no, digamos, o sea, eso nos permitió a nosotros, y llegamos a ese lugar por la calidad del alimento, no porque fuera un objetivo nuestro producir de tal manera para vender en ese nicho. No sé si soy clara, digamos. Entonces, ¿qué hacemos hoy? Y producimos esos tomates de excelente calidad, que son los mismos que están disponibles en nuestros almacenes, porque no hacemos una diferencia en producirle a alguien de una manera y a otro de otra, y a su vez nos permite que el triturado que nosotros hacemos, por ejemplo, sea relativamente más económico, y un triturado es el que uno le echa a la olla para hacer un guiso en cualquier lado, y que sea con un precio barato. Entonces, ¿qué digo? Bueno, yo con una parte financio la otra. Esas estrategias pueden estar, y entonces pueden parecer en algún punto contradicciones. Ahora, el objetivo de fondo que yo tengo es que tengo que sostener ese espacio productivo para poder llegar a producir otra cosa. Ahora, lo que yo no tengo que hacer es distraerme, o por lo menos nuestro objetivo no es multiplicar fábricas que hagan producciones para nichos, para comercios exclusivos. Y lo mismo, no sé, los almacenes están ubicados en diferentes lugares. También hay muchos que dicen, bueno, pero la UTT tiene los almacenes en tales lugares que son rechetos. Bueno, eso te permite sostener un montón de gente. Ahora, ¿cuál es tu objetivo de fondo? Y alimentar, por ejemplo, eso te permitió que hoy puedas articular con el Estado, venderle verduras y en los comedores lleguen verduras que no tienen veneno. O eventualmente, y ojalá, puedan llegar fideos de cooperativas que sean de mejor calidad que los que hacen, que no se pueden ni comer hoy porque son una calidad pésima. Bueno, me parece que en el fondo vamos a estar llenos de contradicciones, porque estamos, digamos, lo peor que podemos hacer es negar que estamos sumergidos en una dinámica, digamos, capitalista y de concentración. Lo que nosotros tenemos que tener es la conciencia y la voluntad de estar todo el tiempo viendo eso, y para dónde tenemos que ir, que no es eso, es otra cosa.
No sé si hay alguna otra pregunta, capaz que se me pasó, pero con el tema de las contradicciones sí, claro que van a estar. El tema es qué nosotros queremos y a dónde vamos. Bueno, muy claro, Natalia, gracias. Carlos Zárate y después Luis Caballero, y vamos a ir haciendo un cierre. Sí, muy buenos días. Muchísimas gracias a todos. La verdad es que quería traer un comentario de Sergio, de un RAF que me parece muy interesante. Yo estoy en la administración del IPAS Cuyo y trabajamos mucho sobre el tema de las contrataciones públicas a estos efectores locales y de la economía social, lo cual es muy importante reconocer que el trabajo del Estado dentro de las contrataciones públicas pueden ser una herramienta de trabajo y de obtención de recursos genuinos para todos estos sectores. La verdad es que es muy interesante poder seguir estudiándolo. Tenemos avanzados trabajos en este tema para poder discernir y creo que concluir a esta altura que las unidades administrativas, tanto en las municipalidades como en los gobiernos provinciales y los gobiernos nacionales, tienen todas las herramientas para poder apoyarlo y destinar sus recursos acá. En los últimos estudios que hicimos pudimos ver que hay sectores en la provincia de San Juan específicamente, como la área de salud, que tienen un consumo bastante alto de productos regionales y de la agricultura, porque tienen que abastecer a la comida de los internados. Pero no encontramos todavía disposiciones a través del gobierno que permitan hacer la compra en los sectores sociales o de la agricultura familiar. Creo que esto es muy interesante proponerlo como política pública para poder realizar un cambio y poder destinar estos fondos que se están yendo a sectores privados que comercializan en otros ámbitos, pero que vayan a la agricultura familiar, que tiene mucha mejor calidad y mucho mejor abastecimiento, y por el contrario, no tienen que venir a capital para comprarlo, sino que en la misma zona se puede establecer. Me parecía muy interesante reforzar ese concepto que dijo Sergio con el tema de las contrataciones públicas, porque es muy importante, y hoy por hoy la normativa hasta nos permite hacer contrataciones mucho más cortas y no ampliar, digamos, los llamados para que puedan concursar en este sector. Así que creo que hay que aprovechar. Así que muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Luis Caballero. Muy breve, quería agradecerles y felicitar a Miguel, a Sergio, a Nati. Me parece que han sido tres intervenciones que compartieron súper interesantes, súper complementarias a su vez entre sí, las cosas que han planteado y que nos dejan un montón de cuestiones pendientes como parte de una agenda de trabajo para seguir reflexionando y trabajando. Quiero remarcar dos o tres nomás, súper breve. Por un lado, el diagnóstico que hicieron, ¿no? del problema, de la concentración en los canales convencionales, de los vaivenes en la unidad del sector en distintos momentos, la dispersión de los programas, de las políticas, ¿no? Las tensiones que se les generan al sector cuando en el contexto inflacionario recurrimos y nos acordamos de la economía popular, la agricultura familiar y a salir a responder en términos de precio y cantidad frente a esa situación, ¿no? Etcétera. Y de todo eso, la necesidad de otro compromiso, de otra acción del Estado, de otra intervención del Estado, de otras políticas públicas, con otra integralidad, con horizontes de corto, mediano y largo plazo, ¿no? Ahora, en ese plano, remarcar tres cuestiones que plantearon que nos dejan, me parece, para quienes somos agentes, efectores de la política pública, agentes del Estado, trabajadores del Estado, y que tienen que ver con muy distintos niveles, ¿no? Y que todas son necesarias y tienen que ser parte de nuestra agenda de trabajo. Desde INTA tenemos la obligación, la responsabilidad de aportar una agenda de trabajo, de política pública en este sentido, ¿no? La necesidad de financiamiento, de inversiones, de proyectos de otra escala, ¿no? Hay financiamientos, hay programas que aportan los gazebos, que aportan los tablones, que aportan... Pero falta otro tipo de inversión de otra envergadura que permita complejizar
los procesos de distribución, de comercialización, y con subsidios, también con crédito no bancario, pero también con subsidios importantes. Ese es un eje central que plantearon. El rol que tenemos los agentes del Estado y los extensionistas en particular, pienso yo desde el rol que me toca, ¿no? En esas gestiones que contaron, que muchas veces parecen invisibles, ¿no? Que no están en la gran discusión de la modificación del código alimentario y la superestructura, sino gestiones muy a nivel local, en facilitar, en apropiarnos de las distintas herramientas que se han ido ganando en estos últimos 20 años de consolidación institucional de la agricultura familiar, y poder hacerlas carne, hacerlas realidad, ¿no? Esos pequeños avances que se han logrado, cómo se trasladan en hechos concretos, en situaciones concretas, en lo que es habilitaciones, permisos, lo que contó Pablo, distintas cuestiones que los compañeros de SENASA, de SENAF han venido generando, habilitando, las cooperativas simplificadas del INAES, en la posibilidad de ser los y las extensionistas, las agencias de extensión, los técnicos de otros organismos, lo mismo, ¿no? En territorio, como articuladores de esa desarticulación que tienen las políticas y los programas para el sector en la superestructura, la capacidad, la viveza, el pensamiento y la acción estratégica de poder ser articuladores, de hilvanar, ¿no? Eso, y de tener presente esto de cuál es nuestro objetivo estratégico, digamos, ¿no? Que ese es un debate tanto para las organizaciones y los productores como para los trabajadores, los programas y las instituciones, ¿no? Si el objetivo estratégico es esa construcción de soberanía alimentaria desde lo local, bueno, cómo estos procesos que estamos apoyando apuntan, se orientan, ¿no? Ahí decía Payá en un sentido contrahegemónico, ¿no? A contracorriente de esos mercados convencionales, concentrados, etc., ¿no? Otro rol también me parece que nos dejaron planteado para los agentes del Estado, el de seguir visibilizando el rol de la agricultura familiar, campesina, indígena, como productora de alimentos, que eso es algo que a nivel global, a la FAO, Naciones Unidas, etcétera, ¿no? Lo reconoce, que el 80%, el 75%, el 90%, según los estudios de los alimentos que se producen y se consumen, los produce la agricultura familiar, campesina, indígena. Bueno, ahí todavía nos falta generar conciencia, generar conocimiento sobre eso. Entonces, bueno, remarcar esas cosas que se han planteado, que me parece que son muy ricas y de mucha profundidad, agradecerles por sus intervenciones. Muchos de estos debates también son parte, se nombró yo me olvidé en la apertura, pero Eva Verde no podía estar presente hoy, pero hay varios compañeros, compañeras de su equipo, del programa de Mercados de Cercanía del Ministerio de Desarrollo Social, y de hecho muchos de quienes estamos acá participamos en el Consejo de Mercados de Cercanía, y estos debates también están en ese ámbito, y desde ese ámbito se están elevando propuestas a otros sectores del Poder Ejecutivo para tratar de que se aborden con estas cuestiones. Así que, nada, hacer extensivo a ellos también la riqueza de estas reflexiones que han compartido los compañeros. Muchas gracias. Bueno, gracias Luis. También hubo varios aportes en el chat. Nos comentaban la experiencia de mercados populares en Bolivia, también para tener en cuenta. Había cuestiones relacionadas también al tema de la logística, los trenes, el transporte fluvial, cuestiones relacionadas a lo que tiene que ver con las normativas y el agregado de valor como emergentes que están ahí un poco siendo obstáculos en algunos casos de poder ampliar los procesos de estos circuitos de comercialización donde la agricultura familiar está activa. Y bueno, yo también quería un poco recuperar de las presentaciones que han surgido de abajo, con pocos recursos, y han logrado hacerse un espacio, crear cosas nuevas, digamos, donde no había, no es que aprovecharon un mercado
ficticios, sino digamos que construyeron otras relaciones, confianzas, procesos organizativos que están atravesando todo el tiempo, que esos circuitos no se caigan, y un desafío de ir formándose también, ¿no? De ir mejorando la práctica de lo que se va haciendo, de ir conociendo otras experiencias, de ir aprovechando la aparición de personas jóvenes en procesos ya existentes. Ahí se nota un poco en las experiencias que ha habido procesos de aprendizaje para sortear las dificultades. Bueno, un poco Luis recién se estuvo refiriendo, ¿no? Algo permanente, la persistencia de la debilidad de las políticas públicas, fragmentadas, superpuestas, con falta de enfoques integrales, como desafíos, digamos, ¿no? Yo creo que hay algo relacionado ahí que tiene que ver con la construcción de agendas, que un poco salió, y para lo cual es fundamental trabajar la cuestión de la comunicación hacia adentro y hacia afuera. Pero también es cierto que ha habido la agroecología, la agricultura familiar, hoy está más instalado que antes, digamos, que hace 10 años. Eso no necesariamente redunda en otros instrumentos más sofisticados, más profundos para abordar la cuestión de la infraestructura, del acceso a la tierra, del acceso al crédito. Pero me parece que tenemos que pensar que esto está en movimiento y que estos procesos que se han ido consolidando, incluso con experiencias de modificación de normativas sobre la cuestión del tránsito de los alimentos, de la habilitación de los alimentos, hacen o nos permiten ver que se pueden achicar las barreras, ¿no? Parte de los temas que salieron hoy los vamos a retomar en los próximos encuentros, siempre tratando de mantener una diversidad de ámbitos geográficos, digamos, desde lo que se vaya presentando, manteniendo también con experiencias relacionadas al INTA y otras de otras organizaciones o instituciones. El próximo encuentro va a ser el miércoles 11 de mayo a las 9 de la mañana, y vamos a trabajar la cuestión sanitaria, digamos, a través de dos experiencias. Por un lado, el trabajo en la Comisión Nacional de Alimentos y el Grupo de Trabajo de Agricultura Familiar. Va a venir Yanina Bascur, que es del Ministerio de Producción e Industria de Neuquén, a contarnos la dinámica de trabajo ahí, qué problemas hay ahí, qué se está trabajando, algunas iniciativas que tienen. Y también vamos a aprovechar para conocer un poco en detalle el programa de pequeñas unidades de producción de alimentos que se está implementando en toda la provincia de Buenos Aires. Va a estar Jorge Taylor contándonos un poco eso y tratando de aprender y de ver avances y obstáculos que van teniendo esos instrumentos. Así que bueno, vamos cerrando. Agradecerles para compartir el espacio, invitar para próximas actividades. Estamos abiertos a recibir sus ideas, también críticas, y bueno, un espacio que lo vamos armando entre todas las personas. Gracias y bueno, contentos de habernos encontrado.